Paz y bien. Vean qué árbol más hermoso de roble y al pie de él está una colmena. Cada día crece más la conciencia de que debemos de cuidar la naturaleza. Por eso no debemos de botar los árboles y también debemos de cuidar las colmenitas, dejarlas allí en los árboles donde viven. Pero si queremos tener enjambres, colmenas en nuestras casas, hay que capturar esos enjambres. Y para eso pues hay diferentes maneras de hacer trampas para capturar enjambres. Hay muchas maneras de preparar los atrayentes para esas trampas. Hoy les quiero presentar pues una manera de hacer de esas trampas para poder capturar estos enjambres de abejas sin aguijón. Veamos. Lo que pretendo hacer son las trampas para enjambres de abejas sin aguijón. Tengo dos líquidos para atraer a las abejas, este para Melipona bichi y este para Tetragonisca angustula. Aunque si le ponemos de este que es para colmena grande o Melipona bichi, pueden llegar cualquier clase de abejas a la trampa para capturar enjambres. Y este pues es más específico para Tetragonisca angustula o abejita de chumelo. Lo que necesitamos puede ser botellas, tecomates, bambú o también la trampa principal para capturar un enjambre de abejas sin aguijón, pues es la misma caja donde va a estar la colmena, solo que uno no se arriesga a ponerla en el campo porque se la pueden robar, ya que hay muchos amigos de lo ajeno. Pero si se roban esto, no importa, o si se roban un pedazo de bambú, tampoco no hay problema. Entonces necesitamos cualquiera de estas cosas o la misma caja para atraer al enjambre. Lo primero que hacemos es poner el atrayente para las abejas dentro de la botella. Luego le damos vuelta a la botella para que el líquido se pegue dentro de la botella. Parece que le puse un poco. Voy a ponerle un poco más. El resto del atrayente aprovechamos de nuevo al bote para utilizarlo en otra. Aquí ya queda la botella bien embadurnada. Si hay cera, también se le puede poner cera. Yo tengo un poquito de cera aquí, entonces se le puede colocar cera adentro. Luego lo tapamos. También tengo este carricito de varilla que crece por estas zonas, que lo vamos a ocupar para la piquera de la colmena en esta trampa. Vamos a marcar para hacer el corte. Una vez marcado, pues cortamos para poder meter después lo que va a ser la entrada. Pues sí, quedará de esta manera. También aquí abajo le vamos a colocar un tapón distinto con un agujerito por si acaso el agua entra por acá, entonces puedas salir y no emposarse dentro de la botella. Pero mientras tanto, como ahorita tiene líquido, no le voy a quitar este porque me puede caer a mí o caer también en la mesa. Después procedemos a devolver la botella
en una hoja de periódico. Localizamos donde estaba el agujero para luego cortar en esa parte. También vamos a tener este plástico que le vamos a colocar en el pedacito de madera. Para eso le hacemos un agujero pequeño, doblándolo en 4. Se corta la puntita en la esquina. Si entra forzado, mejor. Después acá se puede asegurar con una pita o con un alambre. Yo lo voy a hacer con un alambre de amarre. La tenaza. El plástico este servirá para dos cosas. Uno, para que la madera con el agujero que va a servir de entrada para las abejas no se vaya hacia dentro de la botella. Y el segundo, protege al periódico también para que no se moje. Lo volvemos con un plástico negro. El plástico, pues ahí se toma la medida de acuerdo a la botella. Este creo que mide alrededor de 55 por 60 creo. Pero ahí se puede tomar la medida de acuerdo a la botella que uno esté haciendo. Luego procedemos a amarrar el plástico. En algunos lugares tienen las botellas dentro de unas bolsas especiales que hay para eso. Acá pues todavía no las tenemos, entonces por eso le volvemos con un plástico. También aseguramos aquí el plástico por el tapón, como alambre, o puede ser con una pita o cordel. Aquí tenemos donde está la entrada. Vamos a hacer un pequeño corte para dejar libre la entrada. Bueno, y aquí también se puede amarrar con una pita, alambre o con cualquier cordel que uno quiera. Yo tengo un pedazo de alambre.
Y aquí tenemos el resultado final. La botella con la entrada bien segura, y acá pues final se le coloca el tapón con el agujerito. Cuanto al bambú, pues le he hecho un agujero de 3/4, y en este espero que tenga Melipona bichi, si no por lo menos algún chumelo o doncella, como se llama. Ponemos el embudo para ponerle un poquito de atrayente adentro. También lleva este agujerito, que porque si acaso acá entra agua, entonces va a correr y va a salir por acá para que no se llene de agua el bambú. En este sí creo que no va a sobrar. Ahí está. Y en este tecomate lo quiero hacer para chumelo, entonces le ponemos atrayente para chumelo. Y hacemos la misma operación. Bueno, eso es todo. Luego se van a colocar a los lugares estratégicos. Yo pienso colocar estas trampas en árboles de amate, ya que he visto que allí llegan bastante las abejas Melipona bichi, como también la Tetraulisca angustula. Pero también si hay otros árboles donde se puedan colocar, uno mira ahí el lugar pues más especial para colocar las trampas, donde uno sabe que llegan abejitas. Bueno, espero les guste. Me imagino que tienen otras maneras también de hacer estas trampas, ya que hay diversidad de maneras de poder hacer estas trampas para que lleguen las abejas sin aguijón.